hasta el segmento inicial donde hemos hablado de lo que es el ciego y sus características acerca de su presentación. Lo que corresponde ver es el segmento que se llama de colon ascendente. Colon ascendente. El colon ascendente es un segmento del intestino grueso que está situado entre el ciego inferiormente y la flexura cónica derecha superiormente. Este segmento también es variable, puede tener una longitud aproximada de 8 o puede tener hasta 15 centímetros de longitud. En el mejor de los casos, 15 centímetros de longitud es su diámetro promedio que tiene esta porción. Está de acuerdo a su presentación. Cuando es largo el ciego, entonces es más largo. Cuando es corto, entonces está relativamente corto. El colon ascendente ya está proyectado posteriormente en la porción, primero, de la fosa ilíaca derecha, en la parte superior, luego en el flanco derecho y se proyecta hasta la parte inferior del hipocondrio izquierdo. El colon ascendente está relacionado posteriormente por dos segmentos, una porción que está en relación con el diafragma y una porción que está en relación con la pared posterior. Su relación anteriormente está dado por las asas intestinales que están relacionando tanto en su cara anterior como en su cara medial. En la parte lateral, el colon ascendente está relacionado directamente en contacto con la pared lateral. El colon ascendente, al estar en uno de los extremos, no entra en contacto con los órganos que se encuentran situados en la porción medial. No está muy cerca de la pared. Pero en este momento, cuando nosotros estamos viendo, medialmente, aparte de las asas, está relacionado con los vasos cólicos, ya que por su cara medial está unido el mesocolon ascendente, el cual está trayendo consigo las arterias cólicas superior derecha, cólica media y la cólica inferior. Flexura cólica derecha. La flexura cólica derecha, llamada también de flexura hepática, está unida por medio de un ligamento a la porción superior o a la cara inferior del diafragma. Este repliegue que está uniendo se llama el ligamento frenocólico derecho. Este ligamento frenocólico derecho está separando la porción que hace contacto con la cara anterior, con la cara visceral del hígado y el riñón que se encuentra situado en la parte posterior. Esta flexura cólica derecha está limitando inferiormente al colon ascendente, medialmente al colon transverso. La flexura cólica derecha presenta algunas diferencias específicas con la flexura cólica izquierda, que vamos a ver después. Tanto en formación, en altura y en distancia, estas dos flexuras tienen mucha diferencia. Antes de hablar de sus segmentos, vamos a hablar primeramente de lo que es el colon transverso. Doutor, limita el colon ascendente y... Colon transverso. ¿Sí? Colon ascendente y el colon transverso. Son conceptos esenciales que tenemos que saber. El colon transverso, ahora fíjense, el colon transverso se encuentra situado entre la flexura cólica derecha y la flexura cólica izquierda. El colon transverso tiene una longitud de 40 a 80 centímetros. Quiere decir que es uno de los segmentos más largos del intestino grueso. Tiene un promedio de aproximadamente 50 centímetros. El colon transverso está formado por dos segmentos. Una porción fija, una porción móvil.
La porción fija está formado por un repliegue peritoneal que se encuentra situado en la pared posterior y el segmento más derecho junto con la porción del duodeno hasta que llega al duodeno se considera la porción fija. Desde la flexura cónica derecha hasta que cruza la segunda porción del duodeno. A partir de ese punto, su meso, el colon transverso, se hace grande y este segmento que se llama de móvil puede ser variable. Este segmento, de acuerdo al diámetro que tiene, puede ser pequeño o puede ser demasiado extenso, el mesocolon transverso. Está relacionado en la parte posterior con el mesocolon, el cual lo está pegando por medio de una fascia que se llama la fascia de Treitz sobre los órganos que se encuentran en la porción retroperitoneal. Está unida en su borde anterior al aumento mayor. A través del aumento mayor, el colon transverso está relacionándose con la curvatura mayor del estómago, a través de la cual está uniéndose. Estómago. El mesocolon o el colon transverso está terminando en el lado izquierdo en una porción más superior y lateral que en el lado derecho y se llama la flexura cónica izquierda. Entre la flexura cónica izquierda y derecha vamos a mencionar tres diferencias específicas. Doutor, só uma pergunta a respeito do mesocolo. Ele é uma capa serosa, uma capa de grasa? ¿Qué son los mesos, pues? ¿Qué son los mesos, campeón? ¿Qué es un meso? Creo que voy a empezar a tomar pasos. ¿Qué es un meso, campeón? ¿Qué es un repliegue peritoneal? Ya estoy diciendo. ¿Qué es un momento? ¿Qué es un meso? ¿Qué es un ligamento? Son repliegues del peritoneo. Pero eso nos explicaron en primera clase. O bueno, no sé si el doctor Rojas les ha explicado. Sí, les he explicado. Yo no lo voy a poner menos 10 puntos. Começou de estômago. Ele foi logo para o estômago, ele não falou do peritônio, então, gente. Sí. Le voy a poner menos 10 puntos al doctor Rojas. Ele não falou. O sea, hay... Yo creo que sí hablo, porque... Silencio. Entonces, por eso es que ya no hay mucho énfasis en esto. Les digo, mesocolon transverso, aumento mayor, aumento menor. Porque se supone que el peritoneo está formando unos repliegues. Esos repliegues que están formando pueden ser mesos, pueden ser ligamentos o pueden ser aumentos. Se dice meso cuando estos repliegues están uniendo a la pared posterior. Mesocolon transverso, mesocolon sigmoide, mesogastrio, mesoduodeno. Todos los repliegues peritoneales que están uniendo los órganos a la pared posterior se llaman mesos. Las asas intestinales tienen también su meso, ¿no? Hemos dicho que es el mesenterio. Todos los mesos están pegando los órganos a la pared posterior. Los aumentos están uniendo dos órganos entre sí. En este caso, por eso, el aumento mayor está uniendo la curvatura mayor del estómago al colon transverso. El aumento menor une el estómago al hígado. Cuando estos repliegues están uniendo dos órganos, se dice que son aumentos. Se dice que estos repliegues son ligamentos cuando están uniendo los órganos macizos a la pared posterior. Ligamento coronario, ligamento falciforme, ligamento triangular. Todos son repliegues peritoneales. En este caso, el mesocolon transverso es un repliegue peritoneal que está uniendo el colon transverso con la pared posterior. Y mediante este repliegue se está relacionando con la segunda porción del duodeno, con la tercera porción del duodeno, con la cara anterior del páncreas que está cruzando, con la curvatura mayor del estómago y con la parte superior del vaso, o con la base del vaso, que está formando lo que se llama la cara cónica. Ahora, los ángulos derecho e izquierdo. Las flexuras cónicas derecha e izquierda tienen diferencias básicas y siempre les anoto esto en la pizarra porque alguna vez han preguntado en el examen, o casi siempre preguntan.
La flexura cólica derecha, en primer lugar, es más baja. La flexura cólica izquierda es alta. ¿Por qué? Estamos diciendo que esto está acá y esto está acá, ¿no? ¿Por qué? En el lado derecho existe un órgano macizo, pues, el hígado, que no permite que este ángulo sea más superior. Mientras que en el lado izquierdo está llegando prácticamente a unirse con el diafragma. 2. En el lado izquierdo, en el lado derecho, la flexura cólica derecha es superficial. Mientras que en el izquierdo es profundo. Es porque esta parte que estamos viendo del colon es bastante pegado a la parte superficial. Si nosotros tocamos al tacto podemos sentir el colon ascendente. Mientras el colon descendente no, está cerca de la pared posterior. Está profundamente enterrado dentro de la pared abdominal. En tercer lugar, la flexura cólica derecha es medial en relación a la izquierda, que es lateral. Quiere decir que si yo trazo una línea en la parte media, acá va a haber menor cantidad de centímetros que en este lado, que va a ser mucho más largo. 3 características diferentes que nosotros tenemos que saber reconocer entre la flexura cólica izquierda y la flexura cólica derecha. Eso es lo que nos están enseñando. Vamos a ver a continuación lo que es el colon descendente. ¿Se han dado cuenta? Parámetros específicos que estamos poniendo. Su diámetro, su relación principal con algún órgano, o si tiene 2 o más porciones. Lo demás no tiene mucha importancia. Además que es también lo que está hablando en el libro. Ya. Colon descendente. Ahora, en esta imagen acá podemos ver el colon descendente. Se dice que es uno de los segmentos más cortos y más delgados del intestino grueso. Tiene una longitud de 8 a 12 centímetros. Tiene un diámetro transversal de 3 centímetros, o sea, es igual que un as del intestino delgado. Muy delgado, por cierto. ¿Sí? Tiene aproximadamente ese diámetro, 3 centímetros. Entonces, cuando nosotros agarramos y podemos ver esta porción, nosotros tenemos que ver sus relaciones específicas que tiene. Se inicia a nivel superiormente de la flexura cólica izquierda y está terminando inferiormente a nivel de la cresta ilíaca. En el momento en que cruza la cresta ilíaca, se dice que ya es colon sigmoide. El colon descendente, en esta parte, está relacionado lateral y posteriormente con la pared del abdomen. Está relacionado medial y anteriormente con las asas intestinales. El colon descendente está cubierto prácticamente por todas las asas intestinales que se encuentran situadas por delante. Ahora, cuando nosotros vemos en su pared posterior, está cruzando el flanco derecho, está cruzando por el borde lateral del riñón del mismo lado. Está relacionado o está cruzado en la parte inferior con las arterias cólicas y está relacionado más en la parte inferior con los vasos de la arteria mesentérica inferior. ¿Sí? Así, de esta forma, nosotros podemos ver la proyección del colon descendente. Otro segmento. Colon sigmoide. Colon sigmoideo. El colon sigmoideo se inicia a nivel de la cresta ilíaca y termina centralmente a nivel de la tercera vértebra sacra, donde se continúa con el recto. El colon sigmoide, que se encuentra situado en ese segmento,
sigmoide que se encuentra situado en ese segmento puede llegar a tener una longitud de 40 a 80 centímetros. Quiere decir que este segmento también es uno de los segmentos más largos del intestino grueso. El colon sigmoide y el colon transverso dan la longitud prácticamente de lo que es el intestino grueso. Los otros segmentos son muy pocos, ¿no? Fíjense el colon descendente, es chiquito. El colon sigmoide y el colon transverso. El colon sigmoide está presentado, a veces tiene dos tipos de presentación. Puede ser una presentación corta, puede ser una presentación larga, o se dice que es una presentación normal. El colon transverso, el colon sigmoide, desde su inicio a su terminación, está formando dos segmentos. Un segmento fijo y un segmento móvil. El segmento fijo se encuentra desde el momento que cruza en la cresta ilíaca hasta el borde lateral del músculo psoas, donde esa porción está firmemente unido al músculo ilíaco que se encuentra situado en esa posición. Desde la cara anterior del músculo psoas hasta la tercera vértebra sacra, el mesocolon sigmoide puede ser muy largo, tan largo que puede llegar inclusive hasta el hipocondrio izquierdo o hasta el hipocondrio derecho. Este segmento puede llegar hasta este lugar. Así de grande puede llegar a ser. ¿Sí? Pero el segmento fijo no cambia. Cuando las condiciones de relación son normales, la cara posterior del colon sigmoide está cruzado de lateral a medial por los siguientes elementos. Estamos hablando de su relación posterior. Primeramente, músculo ilíaco, en el cual vamos a encontrar las ramas del plexo lumbar. ¿Cuál? La rama que es cutáneo femoral lateral. 2. El músculo psoas mayor. A través o a nivel del músculo psoas mayor, nosotros vamos a encontrar en este segmento también al nervio génito femoral. Está cruzando su cara posterior los vasos genitales, testicular u ováricos en la parte central. Está cruzando su cara posterior el uréter, que en este segmento está formando la porción ilíaca. Así, de esa forma, todos esos elementos están cruzados por su cara posterior del colon sigmoide. Solo cuando las condiciones son normales. Cuando este intestino es largo, las relaciones pueden ser tan variables que pueden ubicarse a nivel de la celda hepática. Imagínense, así de largo. Su cara anterior, en condiciones normales del colon sigmoide, está relacionado con las asas del intestino delgado. Todas las asas yeyunales que se encuentran situados en la parte distal están cubriendo en esta parte la entrada o la parte superficial de lo que es el intestino grueso. Hasta ese punto estamos. Segmento terminal del intestino grueso, el recto. El recto es el segmento terminal del intestino grueso. Se extiende desde la altura de la tercera vértebra sacra y llega inferiormente a terminar en la región perineal, quiere decir en el piso de la cavidad pélvica, por medio de un orificio que se llama el conducto anal. Este recto tiene una longitud aproximada de 15 centímetros, de los cuales 12 a 13 centímetros
corresponden a una porción superior que se llama de ampolla, la ampolla rectal, mientras que los 3 últimos centímetros a 2 centímetros está formado por un conducto que se llama el conducto anal. Dirección del recto. En condiciones normales, el recto siempre se encuentra situado sobre la línea media. ¿Sí? Puede estar desviado a la izquierda o a la derecha, pero siempre forma 2 curvaturas. Una superior que está en relación con la concavidad del sacro y del coxis. Otra inferior, en sentido inverso, es convexa, que está en relación con la convexidad de la región perineal. Desde el momento en que llega a la parte final, desvía hacia la parte posterior para continuarse con el conducto anal. Hemos dicho que su longitud es de aproximadamente 15 centímetros. Este, señores, se considera también que es el segmento más grueso del intestino. ¿Por qué? Porque puede llegar a alcanzar toda la amplitud de la cavidad pélvica. Puede llegar a tener hasta 13.5 centímetros de diámetro. ¿Por qué? Porque tiene gran capacidad de distensibilidad. Configuración externa del recto. No nos muestra, ¿no? Tampoco nos muestra en el libro. Cuando hablamos de la configuración externa del recto, vamos a decir que está formado por 2 porciones. Una porción superior que está cubierto por el repliegue del peritoneo. Una porción inferior que está unido a los aparatos de la cavidad pélvica por medio del tejido fibroso. Y presenta en este segmento unas líneas longitudinales. Las líneas longitudinales del recto, que se encuentran situados cuando este órgano está plegado sobre sí mismo, cuando está vacío. Relaciones. El recto, para el estudio de sus relaciones, presenta una cara anterior, una cara posterior y 2 bordes o caras laterales. Cara posterior. La cara posterior del recto está pegado, 1, al sacro, al coxis. Está pegado a los músculos piramidal. No piramidal, ¿no? Piriforme, y al músculo obturador interno. Por su cara posterior están caminando los vasos sacros, sacros medios y vasos sacros laterales, cuando existen. En la cara posterior está relacionado con un plexo venoso, el plexo venoso rectal, a través del cual está dando la irrigación a todo lo que es el segmento posterior de él. En la parte inferior está incluido dentro de lo que es el diafragma. Diafragma pélvico. Se llama de diafragma pélvico al conjunto de elementos, ligamentos, membranas, músculos, fascias, que están formando el piso de la cavidad pélvica. A eso se llama el perineo. Está inmerso en esta lámina que se llama el perineo. 2. Relaciones de su cara anterior. Su cara anterior tiene una relación muy diferente en el hombre y en la mujer. En el hombre, la cara anterior del recto está relacionado en la parte superior con las asas del intestino a través del repliegue peritoneal. Está unido a la vejiga. Está unido a la glándula próstata.
En el espacio comprendido entre la vejiga y la próstata está en relación con las vesículas seminales. Las vesículas seminales. Su cara anterior en este punto está viendo o está relacionado también con la terminación de los conductos deferentes que están formando en este caso las ampollas del conducto deferente. Relaciones específicas de su cara anterior. En la mujer, estas relaciones varían. En la parte superior se relaciona también con las asas, pero en la parte inferior está formado por dos segmentos. Primeramente, está unido con el útero a través de un tabique fibroso y un fondo de saco que se está formando, que se llama el fornix vaginal. Está unido a través de este tabique fibroso con la cara posterior del canal vaginal, del cual no se separa hasta llegar al perineo en la parte inferior. Entonces, esa relación es diferente en el hombre y en la mujer. En su cara anterior es diferente. Ahora, cuando el recto está distendido, el recto presenta solamente bordes laterales. Al revés, ¿no? Cuando está relajado, cuando está vacío, presenta solamente bordes laterales. Cuando está distendido, son caras laterales. El recto, en la parte lateral, está en relación con un espacio célulo-adiposo que se llama la fosa isquiorrectal. A nivel de este espacio isquiorrectal se encuentra relacionado con las ramas de la arteria ilíaca interna. Todas las ramas de la arteria ilíaca interna se encuentran proyectadas en esos espacios, en esas fosas isquiorrectales. ¿Sí? Están relacionadas con las ramas terminales del plexo sacro, las cuales también junto con las ramas de las arterias se están distribuyendo en la porción lateral, ya sea para salir de la cavidad pélvica o para llegar a los órganos correspondientes. Configuración interna del recto. La ampolla rectal tiene algunas características diferentes en relación a todo lo que es el intestino grueso. En primer lugar, está formando unos pliegues longitudinales. Estos pliegues longitudinales situados en la parte superior son transitorios, quiere decir que solamente existen cuando el colon está contraído. Cuando está dilatado, estos pliegues longitudinales se pierden. Ahora, en el segmento inferior presenta unos pliegues que no se distienden, que se llaman las columnas anales. Columnas anales. En algunos libros está como las columnas de Morgagni, ¿no? Las columnas anales de Morgagni. Estas columnas anales están dando la configuración interna característica de esta porción. Están terminando en la parte superior por unos repliegues que se llaman de válvulas anales o las válvulas sigmoideas, que se parecen bastante porque son pliegues transversales a las válvulas cardíacas. Por eso se les ha dado el nombre de válvulas sigmoideas. Estas válvulas sigmoideas tienen no son continentes, quiere decir que no pueden cerrar completamente el intestino, pero sí pueden retener por cierta cantidad de tiempo las asas intestinales que se están precipitando en este punto. Estas válvulas anales están formando la base de estas columnas anales que hemos visto.
Entre las válvulas y las columnas anales existen unos espacios que se llaman los senos sigmoideos o los senos anales, que se parecen bastante, por eso, como ya les decía, a los repliegues que está formando en la parte de las válvulas cardíacas. Más inferiormente, estos repliegues entran en una zona de transición entre lo que es la mucosa del tubo digestivo y lo que es la piel. ¿Qué tipo de epitelio es la mucosa del tubo digestivo, jóvenes? Menos 10 puntos en historia. Cilíndrico, sí. Está formado por un tipo de epitelio cilíndrico. Mientras la piel, ¿qué tipo de epitelio es? Estratificado. Menos 10 puntos. ¿Qué es? Estratificado, plano. Plano queratinizado, estratificado. Epitelio estratificado, plano queratinizado. Entonces hay una etapa de transición en esta parte del estado, especialmente a nivel de la porción que estamos viendo acá, que se llama el conducto anal. Está formando dos líneas, ¿sí? En la parte superior, la línea ano-rectal. En la parte inferior, la línea ano-cutánea, donde finalmente se continúa con la piel. Pero el segmento que se encuentra situado entre esas dos porciones se conoce con el nombre de el pecten anal. ¿Qué representa simbólicamente el pecten anal? La línea de transición entre esos dos tipos de epitelio que se encuentra situado. ¿Sí? Desde lo que es el epitelio simple del intestino grueso hasta el epitelio estratificado que está formando la piel. El pecten del pubis representa ese segmento de transición, no el pecten, no del pecten del pubis. El pecten anal representa una etapa de transición entre esas dos porciones. Ahora, no solamente es especial en su configuración interna, jóvenes, sino que también cuando se hace un estudio de su estructura está formando algunos elementos importantes. Primero, la mucosa, con las diferentes características que hemos visto. La submucosa, que presenta también las mismas características que en el resto de los tejidos. Está formado por tejido conectivo, donde hay gran cantidad de vasos sanguíneos. Aquí a nivel de la submucosa se encuentran los plexos rectales. Estos plexos rectales se llaman también de vasos hemorroidales. Estos vasos hemorroidales siempre son dilatados, especialmente las venas, que en un determinado momento pueden llegar a inflamarse y van a formar lo que se conoce como las famosas hemorroides. Se ponen sangrantes, se inflaman, son muy dolorosas y pueden complicar a un paciente todo lo que es produciendo hemorragias masivas en el cerebro. La capa muscular. La capa muscular está formada por dos tipos de fibras. Las fibras longitudinales y las fibras circulares. Las fibras longitudinales están formando en la parte posterior un músculo que se llama el músculo anococcigio, el cual está uniendo al vértice del coxis, ¿ya? Mientras que en la parte anterior, en la mujer, está formando un músculo que se llama el músculo recto vaginal. Quiere decir que está uniendo aquí al segmento. Mientras que en el hombre está formando el músculo pubo rectal.
o recto vertical, que está uniendo el segmento distal del recto a lo que es la vejiga. En este punto, las fibras circulares que están formando parte se van a convertir en lo que va a ser el esfínter interno del recto. Las fibras circulares se van a concentrar tanto que van a formar lo que es un verdadero esfínter a ese nivel. La porción perineal, este segmento terminal, para terminar su relación y su unión con la porción pélvica, están relacionados alrededor con 3 elementos importantes. El conducto anal, ¿no? Además de tener estas formaciones que hemos mencionado, la parte periférica distal del conducto rectal o del conducto anal está relacionado, rodeado por 3 elementos importantes. Primeramente, el músculo elevador del ano. En segundo lugar, el músculo esfínter externo del ano. Y después la fascia perineal o la fascia ilíaca, que finalmente está formando el diafragma pélvico, quiere decir el límite en la parte inferior de la salida de este conducto rectal. Vasos sanguíneos del intestino grueso. Ya sabemos, ¿no? A ver, vamos a ver si sabemos o no sabemos. Todo lo que es el intestino grueso, jóvenes, está irrigado por las arterias cólicas. Las del lado derecho son ramas colaterales de la arteria cólica o de la arteria mesentérica superior. La cólica superior derecha, la cólica media y la cólica inferior o ilocólica. Estas 3 arterias están irrigando el apéndice vermiforme, el ciego, el colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso. En el lado izquierdo están irrigados por las ramas de la arteria mesentérica inferior. La arteria cólica superior izquierda está formado por la arteria tronco de las sigmoideas. La arteria cólica superior derecha y la izquierda se están uniendo en la parte central y están formando este arco vascular alrededor de las asas del intestino del colon transverso, que se llama el arco marginal de Rioland. Ahora, toda la estructura que nosotros estamos viendo, desde la porción distal del colon sigmoide hasta el ciego y el apéndice vermiforme, todo esto se conoce también con el nombre de el arco paracólico. ¿Por qué? Porque está formando un vaso paralelo a lo que es el colon. El segmento distal tiene un poco especial su irrigación, ya que está dado por las arterias rectales. La arteria rectal superior es rama de la arteria mesentérica inferior. La arteria rectal media es parte de la arteria ilíaca interna. La arteria rectal inferior es parte de la arteria pudenda interna. Entonces, esos 3 vasos están dando la irrigación distal del intestino grueso. Los vasos rectales. Las venas, toditas, desde acá hasta este segmento inferior, son tributarias del sistema porta, excepto la del colon o del conducto anal, de la porción distal, ya que los vasos rectales inferiores se comunican directamente a la vena cava inferior, a través de las rectales inferiores, mientras que las rectales medias superiores están relacionadas con el drenaje hacia el sistema porta, a través de las venas mesentéricas correspondientes. Los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos que tiene el intestino grueso, todas están formando las cadenas mesentérica superior y mesentérica inferior. En la porción distal están ascendiendo por las cadenas de la ilíaca interna hasta los ganglios preaórticos. Todos esos están formando un drenaje correspondiente.
La inervación del intestino grueso. La inervación del intestino grueso está formado por dos elementos importantes. Primeramente, todas están viniendo del plexo celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior. Estos plexos que se encuentran en la parte superficial van a formar plexos internos. El plexo mientérico y el plexo submucoso. El plexo mientérico que se encuentra dentro de las asas del intestino son las que van a controlar el proceso de peristaltismo, ya que desde este segmento hasta la porción distal, este plexo mientérico que está dentro de los músculos es el encargado de la contracción simultánea para el proceso peristáltico. Mientras que el plexo submucoso está relacionado con las otras funciones. Absorción, especialmente de líquido, en toda la porción que estamos viendo. Le da el ambiente correspondiente para que el plexo submucoso pueda absorber el líquido de todo lo que es este sector. El plexo mientérico es normal, quiere decir que siempre trabaja en forma secuencial, excepto cuando hay una enfermedad en la porción distal. La enfermedad de Crohn, donde van a ver los niños que vienen y nacen dilatados con su estómago vacío. En algunos otros pacientes con la enfermedad de Chagas, este plexo mientérico que se encuentra situado a esta porción distal se paraliza, se ve afectado. Y no solamente este nivel, sino en diferentes porciones del intestino grueso. ¿Qué pasa si hay una asa dilatada o una asa que está paralizada mientras el resto sigue funcionando? A medida que va avanzando este segmento, se va a seguir dilatando, hasta que va a formar un agrandamiento colosal de estos segmentos que están dilatados, ¿no? Que se llaman el megacolon. ¿Sí? El megacolon, entonces, generalmente producida por la enfermedad de Chagas, es por la lesión de estos plexos mientéricos que permiten que ciertos segmentos de estas asas se vayan dilatando. ¿Sí? Dentro de lo que es el intestino grueso, creo que son todas las cosas que tendríamos que ir a ver. Próxima clase, hígado.